Mi hijo de 15 años se quiere ir de casa por esta razón. Cuando mi hijo cumplió los 15, respiré aliviada pensando que lo más complicado de la adolescencia ya había pasado. Pero hace una semana, todo se vino abajo. Llegó del colegio, tiró la maleta en el suelo de la sala y, sin más, me soltó que quería irse a vivir con su papá. Sus palabras me dejaron paralizada. No fue solo lo que dijo, sino la forma, molesto, con una decisión que parecía llevar días pensando. Me senté frente a él, con el corazón a mil, y le pedí que me explicara por qué. Lo primero que me lanzó fue que yo era insoportable. Según él, lo controlo demasiado. Le pregunto siempre con quién sale, a dónde va y a qué hora vuelve. Le reviso la ropa cuando llega, por si huele a cigarrillo. Le pido que me muestre las tareas y no paro de recordarle que coma bien o que cargue el celular. Me dijo que con su papá es distinto, que allá lo dejan llegar a la hora que quiere, que nadie le pregunta nada y que se siente libre. Yo sé que no soy perfecta, pero tampoco exagero. Su papá vive solo y nunca ha tenido que encargarse de la rutina de verdad, de las mañanas a las carreras, de los uniformes limpios, de las reuniones en el colegio o de las citas con el médico. Él es el papá de los fines de semana divertidos, de las salidas a comer, de los videojuegos hasta tarde y sin reglas. Mi hijo cree que con él tendrá esa libertad para siempre, pero yo sé que en esa casa no hay una estructura que lo contenga. Además, su papá ya me había insinuado que quería tenerlo más tiempo con él. Cuando le pregunté si había pasado algo más, algo grave que yo debía saber, me confesó que aún estaba enfadado porque, hace 2 semanas, lo dejé en vergüenza frente a sus amigos. Lo llamé sin parar cuando no me avisó que se quedaría 1 hora más jugando fútbol. Para él, fue una exageración. Para mí, fue puro miedo porque ya había anochecido y no sabía nada de él. También mencionó que lo regaño cuando deja su cuarto hecho un desastre o cuando me contesta mal. Para él, todo eso es ser insoportable. Para mí, es simplemente criar. Intentamos hablar con más calma. Le dije que si quería probar cómo era pasar más tiempo en casa de su papá, podíamos organizarlo, pero que no iba a permitir que tomara una decisión tan grande de un día para otro. Se quedó callado, mirando al suelo. Yo también guardé silencio, porque de repente entendí que ya no estaba hablando con mi niño pequeño, sino con un joven que me está pidiendo un espacio que yo, quizás, no supe ver a tiempo. No sé cuánto hay de influencia de su padre en esto, cuánto es rebeldía normal y cuánto es una verdad que me duele admitir. Esa noche se encerró en su habitación y yo me quedé en la cocina, con una taza de té frío entre las manos, dándole vueltas a todo. No quiero retenerlo a la fuerza, porque sé que el amor no se mide con control. Pero la idea de soltarlo y que se vaya a un lugar donde nadie le ponga límites, donde nadie se preocupe de verdad por él, me parte el alma. No logro descifrar si esto es solo un berrinche pasajero, una etapa que pronto superará, o si de verdad necesita alejarse de mí para sentirse bien. Al día siguiente, la casa estaba llena de un silencio pesado. Los dos caminábamos sin hacer ruido, evitando mirarnos. Él fue al colegio sin desayunar, algo que nunca había hecho. Yo me quedé en casa, mirando las fotos de cuando era pequeño que tengo en la nevera. Me pregunté en qué momento esas sonrisas despreocupadas se habían cambiado por miradas de fastidio. Por la tarde, tomé una decisión. En vez de preparar su comida favorita como suelo hacer cuando está enfadado, lo llamé y le dije, «Vamos a dar una vuelta en el carro, sin preguntas». Al principio puso mala cara, pero al final aceptó. Estuvimos andando en silencio un rato, con la radio puesta de fondo. No iba a ningún sitio en particular, solo quería sacarnos de esa casa que se sentía como una cárcel para los dos. De pronto, sin que yo dijera nada, él empezó a hablar. Me contó que se siente presionado todo el tiempo, que siente que no puede respirar sin que yo le esté preguntando algo. A veces solo quiero equivocarme, mamá, me dijo. Esas palabras me dolieron más que cuando me llamó insoportable, porque me di cuenta de que en mi intento por protegerlo, le había quitado la oportunidad de aprender de sus propios errores. Llegamos a un parque cerca del centro y nos sentamos en un banco. Le conté cómo fue mi adolescencia, llena de restricciones y miedos, y que quizás por eso he sido tan estricta con él. No quería que pasara por lo mismo que yo.
Le dije que su papá y yo somos diferentes, que criamos de forma distinta, pero que los dos lo queremos. Por primera vez en mucho tiempo, me escuchó sin poner cara de fastidio. Ahora estamos en un punto extraño. No sé si mi hijo se irá a vivir con su papá o si se quedará conmigo. No sé si podré encontrar un equilibrio entre cuidarlo y ahogarlo. Lo único que sé es que algo tiene que cambiar, porque no puedo seguir viendo cómo se aleja de mí sin hacer nada. Voy a llamar a su papá para hablar, de verdad hablar, sobre qué es lo mejor para nuestro hijo. Y tengo miedo de lo que pueda pasar, pero más miedo me da quedarme sin hacer nada. Pasaron 3 días desde nuestra conversación en el parque. El ambiente en casa ya no era tan tenso, pero se sentía una fragilidad, como si cualquier palabra equivocada pudiera romper el frágil entendimiento que estábamos construyendo. Ayer llamé a su papá y quedamos en vernos hoy, solo nosotros dos, para hablar. Mientras preparaba el café en la mañana, mi hijo bajó las escaleras y, por primera vez en semanas, me preguntó si necesitaba ayuda. Fue un gesto pequeño, pero me llenó de esperanza. Le dije que sí, y mientras colocaba las tazas en la mesa, me miró y dijo: «Mamá, no es que no te quiera. Es que a veces siento que no puedo con todo». Le temblaba un poco la voz. Ahora estoy a punto de salir para encontrarme con su padre. Las manos me sudan y el corazón me late fuerte. No sé si podremos ponernos de acuerdo, si él entenderá que la libertad que ofrece no es lo mismo que la responsabilidad, o si yo podré ceder en algunos de mis miedos. Mi hijo está en su habitación, esperando. Los dos sabemos que esta conversación podría cambiar todo. Lo único que tengo claro es que, sin importar lo que pase, haré lo posible para que sepa que siempre estoy aquí, incluso si aquí significa dejarlo ir. El café donde quedé con Javier, su papá, estaba casi vacío a esta hora de la mañana. Lo vi sentado en una mesa del fondo, girando su taza entre las manos. Nos miramos y fue como retroceder 15 años en el tiempo, recordando todas las conversaciones difíciles que habíamos tenido en lugares así. «Gracias por venir», dijo él. Le conté todo, sin esconder mi dolor. Le hablé de la soledad de criar, del miedo constante a equivocarme, de cómo a veces la preocupación se me sale de las manos sin darme cuenta. Para mi sorpresa, no se puso a la defensiva. Movió la cabeza y me dijo: «Yo también he cometido errores. He sido el papá divertido para compensar no estar en el día a día». Fue la primera vez que lo escuché admitir algo así. Hablamos por más de 2 horas, no como expareja, sino como 2 personas que todavía comparten el amor más importante de sus vidas. Acordamos que nuestro hijo pasaría 2 semanas con él, pero con reglas claras, horarios para estudiar, tareas que cumplir en casa, y que yo podría llamarlo una vez al día sin que fuera un interrogatorio. Cuando volví a casa, mi hijo estaba esperando en el sofá. Le conté lo acordado y vi cómo sus ojos se iluminaron, pero también noté un poco de nerviosismo. «¿Y si no funciona?», preguntó. «Entonces lo hablamos y buscamos otra solución», le respondí. Ahora está arriba, haciendo su maleta para irse mañana. Yo observo desde la puerta, viendo cómo elige qué llevarse, y siento que estoy aprendiendo a soltarlo de a poco. Esta noche cenaremos juntos, y mañana comenzará esta nueva etapa para los 3. No sé cómo resultará todo esto, si esta separación temporal nos acercará o nos distanciará más, pero por primera vez en semanas, siento que estamos intentando encontrar el camino juntos, cada uno desde su lugar. La mañana en que se fue, el sol entraba a radiante por la ventana de la cocina. Ayudé a mi hijo a cargar sus cosas en el auto de su padre, tratando de que mis manos no delataran el temblor que sentía por dentro. Solo son 2 semanas, me repetía a mí misma, pero mi corazón sabía que era mucho más que eso. Él cerró la puerta trasera de la casa y por un momento nos quedamos mirando, en ese silencio incómodo que le sigue a las despedidas. «Cuídate mucho», le dije, arreglándole el cuello de la camisa como solía hacer cuando era pequeño. Me miró, y en un gesto inesperado, me abrazó. No era el abrazo rápido de los últimos tiempos, sino uno de esos de antes, largo y sincero. «Voy a extrañar tus desayunos, mamá», susurró contra mi hombro. Esas palabras simples me atravesaron. Me di cuenta de que no se iba por su rebeldía, sino por crecer. Subió al auto y arrancaron. Me quedé en la puerta,
observando cómo el vehículo se alejaba sobre la calle hasta convertirse en un punto en la distancia. Entré en la casa, y el silencio me golpeó con una fuerza que jamás había sentido. No era el silencio vacío de cuando él no estaba, sino uno diferente, cargado de significado. Caminé hasta su habitación, esperando encontrar el vacío que tanto temía. Pero en su escritorio, sobre los cuadernos que decidió dejar, había una nota escrita con su letra todavía adolescente. «Mamá, te dejo mi planta. Riégala por mí. Volveré pronto». Miré la pequeña planta que le regalé por su cumpleaños, la que siempre olvidaba regar y que yo cuidaba a escondidas. Y entendí. Esta no era una rendición, sino una nueva forma de amar. Ya no sería la madre que vigila cada respiro, sino la que confía en que las raíces que plantó son lo suficientemente fuertes. Me senté en su cama, acariciando la maceta entre mis manos, y por primera vez en 15 años, me permití llorar no por lo que perdía, sino por lo que estaba a punto de ganar, la posibilidad de conocer al hombre que mi hijo sería, y de convertirme en la madre que él necesitaba que fuera.